La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse
noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes que están presenciando a través de distintos medios esta reunión de predicación del Evangelio. Gracias a Dios porque una vez más, así como a lo largo de tantos años se ha venido haciendo por parte de nuestra iglesia local, que ya lo viene haciendo durante más de 115 años, el hecho de predicar el Evangelio, una vez más vamos a poder predicar en esta noche y por este medio. Así que vamos a encomendar en manos de Dios esta reunión para que la palabra pueda llegar a nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque un día, sin merecerlo, tú mandaste lo mejor del cielo para nuestra salvación, a Jesucristo. Y gracias porque mediante su sangre derramada nuestros pecados pudieron ser perdonados. Te queremos pedir, Señor, que aquellos corazones y aquellas personas que estén escuchando en esta noche puedan hacer de la obra de Cristo una obra personal, en favor propio, y que la palabra pueda llegar a sus corazones y que tu Espíritu, Señor, esté trabajando en cada una de las vidas que está escuchando el mensaje en esta noche. Señor, bendícenos una vez más y nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos una vez más que predicar el Evangelio en esta noche y yo quisiera hablar acerca del resultado que produce el Evangelio, para lo cual nos vamos a centrar en un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, pero pensando en los resultados, en aquellas cosas que provoca el Evangelio cuando es predicado. Básicamente podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de aquellas personas que aceptan el mensaje y podemos hablar también de aquellas personas que lo rechazan. Si el Evangelio es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo lo recibe? Si el Evangelio fuera malo, ¿dónde encontramos que el Evangelio es malo? Qué gran pregunta, pero si fuera tan bueno el Evangelio, ¿por qué no todo el mundo lo recibe? ¿Por qué hay tanto rechazo? De hecho, la misma palabra de Dios certifica que son muchos los que toman la puerta estrecha, la puerta amplia, del rechazo al Evangelio, del rechazo al mensaje de Dios. En cuanto a esto, tenemos en la palabra de Dios, en Juan 3:36, un versículo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A pesar de que la gente decide respecto del Evangelio muy livianamente, como que es algo que no va a impactar en sus vidas o como que no va a traerles consecuencias, déjeme decirle por lo que acabamos de leer que aceptar el Evangelio es para bendición y rechazarlo es para perdición eterna. Porque cuando uno acepta o rechaza el Evangelio, está rechazando o recibiendo a Dios. Está rechazando o recibiendo a Jesucristo. Está aceptando o rechazando el perdón de sus pecados y está aceptando o rechazando el único camino que Dios trazó hacia él. Ahora, esto de predicar el Evangelio lo han venido haciendo durante siglos muchas personas. De hecho, los primeros predicadores fueron los de la iglesia primitiva, los mismos apóstoles, los mismos a quienes el Señor instruyó en cuanto a esto. Pero vemos que hay formas y formas de recibir el Evangelio y hay formas y formas también de rechazar el Evangelio. Cuando pensamos en las formas, miramos a las personas, el modo en que las personas toman o rechazan el Evangelio. Puede ser desde la forma más respetuosa, escuchando silenciosamente, no oponiéndose, y en este silencio las personas muestran respeto, pero ese respeto no suma para la vida eterna, no hace que Dios le dé la entrada en los cielos simplemente por no burlarse de los creyentes y decir yo nunca me burlé del Evangelio, porque al Evangelio hay que aceptarlo personalmente. Otras personas son de reflexionar y de investigar a ver si realmente es cierto lo que dice el Evangelio o no, porque son personas que antes de hablar piensan y antes de pensar cualquier cosa se informan. ¿Y qué mejor fuente de información que la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, como dice en ella misma, es aquella que nos puede guiar a la salvación. Y nada mejor que investigar leyendo y leyendo la palabra de Dios. Pero si nos vamos al otro extremo
de las reacciones que las personas tienen para con el Evangelio. Nos vamos al extremo de las reacciones violentas. Y aunque no sea cosa que pase en nuestra sociedad y en nuestros días, tal vez pase en otra clase de cultura, el tema de persecución y violencia contra aquellos que creen al Evangelio y contra aquellos que predican el Evangelio. En los días de la extensión de la iglesia primitiva, vamos a ir a Hechos capítulo 17, allí sucedió que la reacción contra el Evangelio fue alboroto, que la reacción contra el Evangelio fue denuncia, que la reacción contra el Evangelio fue desorden, disturbio, revuelta. Y esto lo hicieron gente destacadas de la sociedad, judíos importantes, motivados por sus celos, reclutaron a gente violenta para ir en contra del Evangelio. Y qué curioso, que lo mismo que pasa en nuestros días pasaba allá. A veces, como no podemos detener algo con la razón, con la palabra, con la diplomacia, recurrimos a esto que es tan detestable en la sociedad, que es la violencia. Pero lo tenemos en las páginas de la Biblia también. Y yo quiero que me acompañen a considerar este capítulo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde el gran apóstol Pablo llega con su obra misionera a la ciudad de Tesalónica. Y allí se dice que durante 3 días de reposo, o sea, durante 3 días sábados, lo cual nos habla de 3 semanas, no simplemente de un ratito, un día o 2, sino que él estuvo establecido en aquel lugar 3 semanas, hablando acerca de la palabra de Dios y predicando el Evangelio. Y nos cuenta que, y les leo en el versículo 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y acá nos encontramos con Pablo predicando el Evangelio. Pablo predicando el Evangelio. Pero quiero ir al punto de lo que quiero tratar, que está en el versículo 6, donde está la reacción violenta. Por supuesto que hubo gente que creyó, gente que aceptó el Evangelio, gente que respetuosamente consideró el mensaje de Pablo y lo aceptó gozosamente, con alegría, sin oponerse. Pero ¿qué pasa con la oposición? Dice el versículo 5 de este relato: los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, un montón de gente, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Esta era una de las personas que había tomado una decisión favorable en cuanto al Evangelio, y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, a esta persona que acabamos de comentar, y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y yo quiero detenerme en este versículo 6 para hablar de este trastorno, porque parece que el Evangelio trastorna. Y si el Evangelio trastorna, deberíamos preocuparnos por qué trastorna. Pero en primer lugar, volvamos a esa escena de alboroto. Ellos no pudieron, con la razón, con la palabra, contradecir la palabra de Dios, la palabra poderosa del Evangelio. Y tuvieron que recurrir a la violencia, tuvieron que recurrir a personas que se dedicaban a actos violentos para que, sosteniendo esta acusación que acabamos de ver, hacer la contra. Y la acusación o el eslogan de ello, la fórmula resumida era: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y yo me quise detener en esto porque lamentablemente muchas de las personas piensan así. Piensan que la llegada del Evangelio a un lugar es trastorno para aquellos que están en aquel lugar. Y yo me pregunto, en realidad, ¿qué es un trastorno? Y cuando vamos a ver un poquito el origen de esta palabra, o las traducciones que llevan al uso de esta palabra, a que esta palabra esté puesta acá en la Biblia, trastorno significa algo distorsionado. Trastorno significa
algo causado por una mala interpretación. Trastorno significa algo que tiene que ver con algo que se corrompe, y también trastorno puede ser algo que se aparta de una forma original o de un modelo original. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el trastorno del Evangelio? ¿No será que el Evangelio te quiere cambiar porque el trastorno está en tu vida o estuvo en mi vida alguna vez? ¿No será que las personas realmente están trastornadas y perdidas y por eso el Evangelio llega para hacer un cambio en el interior de cada una de las personas? Cuando yo me pregunto ¿dónde está el trastorno? No quiero preguntar porque parecería una falta de respeto quién es el trastornado, porque a veces usamos esa palabra para faltar el respeto a alguna persona y se transforma en un insulto. Pero yo pregunto con todo respeto, ¿dónde está el trastorno? Y cuando yo pienso en el trastorno, tengo que ir al principio de los principios en la palabra de Dios, y el trastorno no pasa más de la segunda o tercera página de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios me habla del pecado en el que cayó el primer hombre y la primera mujer. Y por ese pecado, todas las generaciones cayeron en pecado y somos pecadores. Y ese pecado nos separa de Dios eternamente y nos lleva a la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así que el origen del trastorno está ahí. Y el Evangelio viene para remediar ese trastorno. No es que viene a trastornar. Por supuesto que el hombre hoy está cómodo en sus delitos, en sus pecados, como también lo describe la palabra de Dios en otra porción de la palabra de Dios, y está cómodo ahí, porque está en lo suyo. Todo el sistema mundo, el sistema mundial, está orquestado para que estemos cómodos en nuestros pecados, en nuestras pasiones, en aquellas cosas que son vanidad para esta vida, y tratan de cerrar nuestros ojos y no mirar el más allá, no mirar qué va a ser de nosotros una vez que partimos de este mundo. Así que, ¿dónde está el trastorno? El trastorno estuvo allá, el día que el pecado entró en la humanidad y por cada una de las generaciones fue pasando de hombre en hombre, de mujer en mujer, y hoy llegó a nosotros. Y hoy yo soy un pecador, y hoy cada una de las personas, por lo que la palabra de Dios nos dice, es un pecador. Pero ¿sabés qué pasa? Estas personas consideraban que el Evangelio trastornaba. Y en cierta forma, ahora digo, tenían razón. Porque el Evangelio vino para cambiar. Vino para cambiar el lugar de donde estoy. Porque el Evangelio, mediante el Evangelio, Dios no quiere que yo siga en pecado. ¿Por qué? Porque mandó a Jesucristo a pagar el precio de mis pecados sobre sí mismo. Y Jesús derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Entonces, si yo realmente estoy sufriendo un trastorno, es el trastorno de la conversión, el trastorno de decir basta con mis pecados, basta de la vida que tengo, basta porque el resultado de todo lo que estoy viviendo es por culpa del pecado. Entonces basta con el pecado, necesito el perdón de Dios, necesito el amor de Dios, necesito la oportunidad de Dios. Pero un corazón incrédulo, eso no lo reconoce, porque percibe que en todo esto hay un trastorno. Ahora me tengo que hacer otra pregunta. ¿Quién está detrás de toda esta actitud? ¿Quién está detrás de toda esta comodidad que el mundo dice, no, me quiero quedar como estoy? Atrás de eso está el diablo. Atrás de eso está Satanás. Y es increíble, ¿no?, que la gente quiera seguir como está. Siendo que Jesucristo dijo que el ladrón, o sea, el diablo, vino para hurtar, para matar, para destruir. Pero dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y a quién sigue todo el mundo? A Satanás, a este mundo, al pecado. ¿Por qué? Por la comodidad, porque es más barato, es más cómodo, es más relajado seguir como estamos y no venir humillados delante de Dios a pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sabes? A diferencia de estas personas que en Hechos 17 del 1 al 9, que eran las personas de Tesalónica, a diferencia de estas personas que actuaron violentamente, a continuación viene un relato
de personas que vivían en otra ciudad, a unos 70 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad se llamaba Berea. Cuando llegan ahí con el Evangelio, a predicar lo mismo que predicaron en el otro lugar, ahí no hubo violencia. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Hechos 17:11. Estos, refiriéndose a los pobladores de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué maravilloso es que cuando un corazón recibe la palabra de Dios, lo primero que hace es escuchar, lo segundo que hace es reflexionar, con la intención de ver si las cosas realmente son como la palabra de Dios las plantea. Y sabes que cuando hay un corazón permeable a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo, al beneficio del Evangelio, cuando hay un corazón así, hay una conversión, hay una transparencia. Por eso es que me gustaría que no seas como los tesalonicenses que fueron violentos, que rechazaron, que inventaron falsas denuncias, que interpretaron que en el Evangelio había un trastorno. No, tenés que ser como estas otras personas, los habitantes de Berea, que con toda solicitud, o sea, con toda responsabilidad, seriedad, tomaron la palabra de Dios y escudriñaron si el mensaje del Evangelio era tal como se los estaba predicando el apóstol Pablo en ese momento. Y el mensaje del Evangelio radicaba en esta declaración, tal como él se lo había predicado en la otra ciudad. Él declaraba y exponía por medio de la Biblia que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ese es el Evangelio. Usted me dirá, bueno, pero hoy eso es el Evangelio, hoy necesitamos de cosas más actuales, cosas que nos hablen del momento de pandemia, cosas que nos resuelvan la economía, cosas que nos resuelvan los problemas que tiene la Argentina. Y sí, probablemente haya otros temas del momento que entretienen a la gente, pero el Evangelio te lleva a la raíz de todos los problemas, y que esos problemas se solucionan si se soluciona el problema de fondo, que es un problema de pecado, y el problema del pecado lo vino a solucionar Jesucristo. Por eso es que el Evangelio predica, el Evangelio declara y expone que es necesario que una persona cargue con los pecados de todas. Ese fue Jesucristo. Pero, ¿qué pasa ahí? No solo hace falta una persona que muera y cargue el pecado por todas, sino alguien que con toda autoridad resucite y vuelva a vivir. Y ese es el Evangelio. El Evangelio te presenta a Cristo que cargó tus pecados, mis pecados, el de todo aquel que cree. Pero no quedó muerto, no quedó en la tumba. Resucitó y hoy está a la diestra de Dios, abogando por cada uno de los que confía en Él. Y a mí me pareció muy noble esta actitud que tuvieron estas personas. De hecho, un gran número de personas creyó de los tesalonicenses también. Y lo podemos ver reflejado más adelante en la palabra de Dios, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, y en el primer capítulo, denme tiempo a llegar, en el primer capítulo del libro a Tesalonicenses, dice ahí la palabra de Dios: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y yo te quiero decir que acá está ese trastorno del que hoy hablábamos. Pero más que un trastorno, fue un retorno a Dios, porque lo trastornado es lo malo, lo que se apartó allá en el origen, hacia el pecado, hacia la muerte, hacia la perdición. Pero cada vez que una persona considera las cosas de Dios y vuelve humillado trayendo sus pecados a los pies de Dios, porque hay perdón a través de la sangre de Cristo, uno vuelve a Dios y se convierte a Dios de tal forma que se convierte de los ídolos a Dios. Y esta es una frase maravillosa a la cual le tendríamos que dedicar mucho tiempo más, pero tiene que ver con convertirme de lo vano, de lo plano de este mundo, de lo llano de esta sociedad, de lo lejano de Dios a las cosas de Dios. Decir, bueno, basta de esto, miro aquello, miro las cosas de Dios.
y eso es convertirse a Dios. Dios quiera que el Evangelio sea escuchado una vez más y que tengas la oportunidad de tomar personalmente una decisión al respecto. Arrancamos leyendo en la palabra de Dios que el que rechaza al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero que te quede en claro, con todo respeto, con toda humildad te lo digo, que decir que no al Evangelio es acarrear perdición, acarrear condenación. Y Dios no quiere esto. Por eso es que mediante el Evangelio de Dios te ofrece perdón, porque hubo sangre derramada para pagar tu pecado y mi pecado, la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz. Así que Dios quiera que en esta noche te quedes como estas personas sencillas de aquella ciudad de Berea, tratando de averiguar si es cierto o no esto. Por supuesto que es cierto, porque está en la palabra de Dios. Yo no te lo quiero imponer, pero con toda sinceridad te digo, reflexioná, pensá en si alguna vez viniste postrado delante de Dios pidiendo perdón por tus pecados con arrepentimiento. Si nunca lo hiciste, lo podés hacer. Y esta va a ser la gran transformación de tu vida, una transformación realmente que te va a llevar a otras transformaciones y a poder sobre aquellas situaciones que hoy tal vez no podés, porque el Señor todavía nunca obró en tu vida. Dale lugar a Dios en tu vida y pedirle perdón por tus pecados y aceptarlo. Dios quiera que esta sea tu decisión, y si no, no seas violento, no seas irrespetuoso. Hay otros caminos para manifestar lo contrario, pero el que te mantiene en esto es el diablo, aquel que vino para hurtar, matar y destruir. No decidas por él, decidí por Cristo, que vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cerramos con una oración. Una vez más, querido Dios, te damos gracias porque hemos podido considerar muy sencillamente el Evangelio. Este Evangelio que es una muestra de amor, pero que por ser de amor, Señor, no siempre es aceptado. Lamentablemente muchos rechazan. Por eso insistimos en que queremos que con tu Espíritu estés obrando en la vida de cada oyente, para que cada uno tome conciencia de su propio pecado y a los pies de la cruz pueda sentirse humillado, arrepintiéndose de sus propios pecados, clamando por aquel perdón que solamente tú has establecido por medio de la obra de Cristo. Señor, trabaja en los corazones de las personas y nos encomendamos en tus manos una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por presenciar esta reunión y luego podrás ver en pantalla algunas direcciones de referencia para que, si te interesa la reunión, si te interesa saber hablando del tema, puedas estar en contacto con nosotros. Muy buenas noches.